En noviembre de 1780, en las alturas del sur andino del Virreinato del Perú, estalló una rebelión que marcaría la historia del continente. Una revuelta que, aunque derrotada, dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de los pueblos andinos. La encabezaron dos figuras centrales: José Gabriel Condorcanqui Noguera, descendiente de los incas, quien adoptó el nombre de Túpac Amaru II, y su esposa, Micaela Bastidas Puyucahua, una mujer indígena de inquebrantable carácter y lucidez política. Esta fue una rebelión que desestabilizó el poder colonial español, que retó el orden virreinal y que aún hoy interpela desde lo profundo de nuestra historia. Fue, como señala Charles Walker, un acontecimiento único en la historia mundial que cambió al Perú y al mundo hispano. Este video busca contar esa historia, pero también ir más allá, analizar sus causas, sus contradicciones internas, su derrota y sobre todo su legado actual. En este video analizaremos este episodio histórico desde 4 aspectos fundamentales: el contexto histórico, el desarrollo de la rebelión, sus consecuencias inmediatas y su significado en la historia andina. Al final, reflexionaremos sobre la vigencia de este hecho en la comprensión del Perú contemporáneo. Contexto social y político del virreinato. A fines del siglo XVIII, el virreinato del Perú atravesaba profundas tensiones sociales, económicas y políticas. Por un lado, el sistema colonial mantenía una estructura de poder racial y jerárquica, donde los españoles peninsulares y los criollos ocupaban los cargos principales, mientras que los indígenas, mestizos, afrodescendientes y castas eran relegados a la servidumbre, la tributación forzada y la marginación. Por otro lado, las llamadas reformas borbónicas, impulsadas por la monarquía española, buscaban centralizar el poder, aumentar los ingresos de la corona y debilitar la autonomía de las élites locales. Estas reformas contemplaban nuevos impuestos, endurecieron el control fiscal y militar y profundizaron la exclusión de los criollos en favor de funcionarios peninsulares. Para los pueblos indígenas, la situación se volvió crítica. Se incrementaron los tributos, se intensificaron las mitas y los trabajos forzados, y se permitió el abuso generalizado de los corregidores, quienes eran vistos como corruptos, codiciosos y sin escrúpulos. Como señaló el historiador Boleslau Leuwe, sin la codicia de los corregidores no se explica la rebelión de Túpac Amaru. En medio de este clima de abusos y desesperanza, José Gabriel Condorcanqui destacaba como un curaca relativamente acomodado y educado. Gobernaba los pueblos de Tungazuca, Surimana y Pampamarca, y había sido formado en el Colegio San Francisco de Borja en Cusco. En 1760 se casó con Micaela Bastidas, una mujer indígena con fuerte liderazgo, quien no solo lo acompañó, sino que muchas veces lo sustituyó en sus deberes comunales. Ambos comprendieron que la opresión no se resolvería con peticiones ni reformas. La única salida posible era una insurrección. No fue un marginado ni un simple explotado. Como parte del sistema colonial tenía acceso a privilegios, pero también observó de cerca las injusticias cotidianas contra los indígenas. Fue ese contacto directo con el maltrato cotidiano, la corrupción de autoridades locales y la falta de justicia efectiva lo que marcó su decisión de actuar. Estallido de la rebelión. El estallido de la rebelión ocurrió el 4 de noviembre de 1780. Ese día, en el pueblo de Tungazuca, Túpac Amaru capturó al corregidor Antonio de Arriaga, una de las figuras más odiadas por la población. Lo obligó a escribir cartas convocando a indígenas, mestizos, criollos y españoles a una reunión pública. Allí, frente a todos, José Gabriel proclamó que el rey había abolido los tributos y ordenado ejecutar a los corregidores. Aunque esto era falso, la noticia fue creída por muchos y el asesinato público de Arriaga marcó el inicio formal del levantamiento. Pronto, la rebelión se expandió por las provincias del surandino. Miles de personas se sumaron al levantamiento, indígenas hartos de la opresión, mestizos y algunos criollos descontentos. Micaela Bastidas asumió un papel clave, organizó la logística, coordinó comunicaciones, dio órdenes, distribuyó alimentos y armas. Fue una lideresa estratégica, pero muchas veces invisibilizada por la historia oficial. Las primeras acciones militares fueron exitosas. En Sangarará,
Los rebeldes derrotaron a las tropas realistas y provocaron una gran conmoción en el Cusco. Sin embargo, la rebelión no tardaría en enfrentar problemas internos y contradicciones que terminarían por debilitarla. La gran rebelión de Túpac Amaru no logró sus objetivos. Su derrota se explica por varios factores que conviene analizar a detalle. Falta de apoyo criollo. Aunque los criollos también estaban descontentos con las reformas borbónicas, no apoyaron masivamente la rebelión. Temían que el levantamiento derivara en una revolución de castas y pusiera en peligro su propia posición dentro del sistema colonial. Divisiones internas, traiciones y deserciones. Muchos curacas, inicialmente aliados, desertaron o se pasaron al bando español. Algunos, como Diego Choquehuanca y Bernardino Zucaragua, se unieron a las fuerzas realistas. El caso más significativo fue el del cacique Mateo Pumacahua, quien luchó activamente contra los rebeldes. Además, con la llegada del tiempo de cosecha, cientos de indígenas abandonaron las filas rebeldes para trabajar en sus tierras, debilitando así el ejército. La excomunión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas por la Iglesia Católica afectó su imagen ante el pueblo, ya que ambos eran creyentes devotos. Muchos comenzaron a verlos como herejes. Falta de un programa político unificado. A lo largo de la rebelión, el discurso de los líderes fue cambiante. A veces reformista, a veces incaico, a veces religioso. No hubo un plan político claro ni una estructura organizativa democrática. El poder de decisión se concentró en un pequeño círculo familiar: José Gabriel, Micaela, sus hijos, algunos criollos y caciques. La gran mayoría indígena solo participó como fuerza de choque, sin voz en la conducción del movimiento. Incluso se conservaron ciertas jerarquías coloniales dentro del mismo movimiento rebelde. La brutal represión española. La respuesta del virrey y el visitador José Antonio de Areche fue implacable. Se movilizaron tropas con caballos, armas y provisiones, y se recurrió a tácticas de terror. Tras la masacre en Sangarará, donde murieron criollos en una iglesia incendiada, los españoles difundieron la idea de una guerra racial para aislar a los rebeldes. En 1781, Túpac Amaru fue traicionado y capturado en Langui. Poco después, Micaela Bastidas, sus hijos, aliados y parientes también fueron apresados. La represión fue cruel: tortura, humillación y ejecución pública. A Micaela se le rompió el cuello a la vista del pueblo. A José Gabriel lo desmembraron en la plaza del Cusco, frente a su hijo menor Fernando. Sus extremidades fueron enviadas a distintas ciudades para infundir miedo. El mensaje fue claro: no se toleraría ningún otro levantamiento indígena. Conclusiones y legado. La rebelión encabezada por Túpac Amaru y Micaela Bastidas entre 1780 y 1781 no solo fue una de las más significativas insurgencias anticoloniales en el siglo XVIII en América Latina, sino también un paraguas en la historia del mundo andino. No se trató simplemente de una revuelta por mejores condiciones fiscales o administrativas, sino de una profunda interpelación al orden colonial desde los Andes. Esta rebelión debe comprenderse como el resultado de una larga historia de resistencias indígenas frente a la invasión, despojo y la reconfiguración del espacio andino. En palabras de Tristan Platt, el sistema colonial andino fue sostenido sobre una doble hegemonía: la imposición del dominio español y la instrumentalización de estructuras indígenas para su reproducción. Túpac Amaru y Micaela encarnaron así una ruptura radical con esa lógica. Ya no buscaban negociar dentro del sistema, sino desmontarlo desde sus raíces. Como señala Charles Walker, fue un momento en que los símbolos del Inca y el cristianismo convivieron en tensión, revelando una identidad andina híbrida pero consciente de su opresión. Túpac Amaru se proclamó como Inca, no solo como estrategia política, sino como un acto simbólico de restauración cultural. Micaela Bastidas, por su parte, puso en evidencia que el patriarcado colonial también era parte de esa estructura a desmontar, y su rol como estratega, lideresa y mártir es hoy reivindicado como una figura fundacional del feminismo andino.